Buenas, ¿qué tal? Un gusto, hay mucha ansiedad, lo mejor que ganó el Real, ahí ya está, ya partimos bien, Keylor, esa era la mayor ansiedad que teníamos afuera, 3-1 para los que no saben el resultado. Así, mientras estaban exponiendo ustedes, estábamos ahí viendo el Real. Bueno, Alberto, Cristian, nos incorporamos en un proceso, fíjense, de diseño público. Yo soy filósofo, trabajador social y de oficio metodólogo cualitativo. Y un día recibo una llamada telefónica, me dicen, ¿usted nos podría colaborar en una consulta? Digo, a ver, veamos de qué se trata. Cuénteme un poco la experiencia, ¿qué tiene? Me dice, Alberto, estábamos desarrollando una idea. Ese hombre que está ahí, Fabricio Barca, me embarcó. Entonces me dice, te va a llamar alguien. Y dije, ¿quién? Gina Marín. ¿Y quién es? Y me dice, ella es la gestora del programa Arte por la Paz del Viceministerio de Paz y que tiene un convenio este programa Arte por la Paz con el MEP. Y digo, bueno, démosle, con el Ministerio de Educación Pública. Me llamó esa señora y me dijo, queremos hacer una consulta en un proceso de un parque, estamos diciendo un parque para la primera infancia. Digo, ¿y vamos a trabajar con niños? Sí, con niños, con artistas, con todo. Y ahí fue, Alberto, donde empezamos a trabajar, donde empezamos a entender, yo me metí en algo que no sabía lo que estaba haciendo. Yo soy científico cualitativo, enseño ciencia en la universidad, y ¿será? Si usted cree que yo le aporto, muy bien. Y ahí estamos. Colaborando, iniciamos el proceso Arte por la Paz. Podemos ver que está el ministerio, están un sinnúmero de participantes en este proceso y ¿saben qué? No conocía a nadie, a nadie. Y en el camino, fuimos sumando, en el camino empezamos a trabajar. ¿Apareciste tú, Alberto? Sí. Con unas ponencias espectaculares en términos de paisajismo, no lo conocía. En un momento, cuando hicimos una lista, 52 personas habían ahí. Y trabajar con arquitectos es complejo. Sí, trabajar con tanta gente puede resultar a veces imposible, pero yo no sé cómo fue posible. Ay, una de las cosas interesantes, yo le decía, pero la arquitectura es ciencia. Y me decías, arte, ciencia y tecnología. Entonces yo decía, pero ¿y filosofía? También. ¿Y psicopedagogía? También. ¿Y ciencias sociales? También. O sea, la arquitectura calza todo. Y ciencias naturales. Y ciencias naturales. Entonces, cuando empezamos a ver que todo calzaba, y empezamos a ver las diferentes expresiones que se iban dando en el camino, dijeron, ok, vamos a trabajar con niños, pero ya es diferente hablar de pedagogía, hablar de andragogía. Trabajar con adultos es muy diferente a trabajar con niños. Empezamos a trabajar con niños. Hubo consulta a niños, hubo consulta, Alberto, en una universidad, en la Latina que está por ahí. Empezamos a trabajar con artistas. O sea, ya yo sabía más o menos que los arquitectos tienen un dote de artista. No, pero este era el artista, músicos, saxofonistas, guitarristas, bajistas, llegaron a ese encuentro. A ese encuentro también llegó psicopedagogas, llegaron psicólogas, llegaron muchos arquitectos, diseñadores, ingenieros. Cuando estábamos en ese momento, dice, Dios, ¿qué va a salir de esto? Y empezamos a trabajar, vamos a ver, empezamos a trabajar todo lo que es un proceso de consulta. Voy a adelantarme, después retrocedo, para que vean las imágenes. Ahí. Esa es la consulta que se hizo a niños. Fíjense muy bien, Alberto, aquí están trabajando los niños desde la experiencia
con los diferentes escenarios que se pueden producir para jugar. Pero acá, si se dan cuenta, la metodología que usamos se llama metodología participativa, y donde ya la gente ya no habla. La gente ya no se expresa verbalmente, sino que se expresa, como está ahí, gráficamente. Ven las fotos donde la gente está escribiendo. Y cada uno escribía. En un grupo focal más o menos se analizan 180 o 200 códigos, cuando es muy buen grupo focal. Solo en este taller, y toda la información recopilada, analizamos, ojo con el número, 666 códigos. O sea, la información fue mucha. Claro, y es que el gran reto es cómo convertir eso luego en un insumo de diseño. Ahí aparece la magia. Porque niños, jóvenes, artistas de todos los sectores participaron opinando desde su expresión. La clave en definir la metodología participativa no es que levanten la mano y opinen, sino la clave es que opinen desde la experiencia de vida que han tenido en el trabajo con los parques. Esa fue la clave en esto. A partir de la experiencia de cada uno de los participantes, ahí nos permitió entender qué es lo que estaban anhelando, cómo soñaban este diseño. Me voy a retroceder un poquito para que vean un poco, ahí está. 6 conceptos que de aquí no los veo, pero por ahí dice el eje naturaleza, juego, arte, fíjense, accesibilidad, servicio y estimulación. Puedo hablar toda la mañana, gastarme los 30 minutos en esto, pero no es así. Sino que un día que estaba exponiendo maestro Negrini, pasó algo. Dije, vamos a atender el tema de la discapacidad. ¿Te acuerdas? Estamos conversando y digo, pero ¿sabes qué? El desafío es discapacidad visual. No quiero, el tema de las rampas, el tema del acceso psicomotor, ya lo tenemos resuelto a nivel de diseño. Lo que no hemos resuelto es el tema de personas con discapacidad visual. Sí. Y es que, Cristian, esto fue muy interesante también porque aquí fue, no sé, esta necesidad que nos impusimos comenzó a relacionarse también con lo que queríamos, no solo en los juegos, las destrezas que se iban a querer desarrollar, ¿verdad? en cada juego, sino además aquella demanda en el diseño de, digamos, vegetal, que era el trabajo esencialmente con texturas, ¿verdad? Y entonces todo comenzó a hacer una sola cosa. No eran 6 ejes separados, sino que los ejes se fueron fundiendo en un solo producto holístico, digamos, ¿verdad? Sí. Oye, y lo que dijo Carolina al inicio, ¿cómo se llama el autor? Guilé. Oye, genial, calza perfecto con lo que estamos desarrollando en el parque. Ella hablaba, ¿se acuerdan? De entender, de humanizar y de rehumanizar el proceso, y sobre todo en el tema del juego. El juego no es el mismo juego que encontramos en todos los parques, sino más bien tiene que ver con la estructura de cómo soñaron el juego los niños, la visión de túneles. Si no tienes un túnel en un parque, no hay juego. Si no tienes dónde escalar, no hay juego. Si no hay agua, y ahí aparece también la visión de los artistas, un escenario, que ya lo vamos a ver ya en el diseño. Yo soy artista, yo soy músico, entonces en ese sentido estamos felices porque tenemos un espacio más para tocar. Pero también tiene que ver cómo las obras se van entendiendo en un todo, en esa rehumanización del espacio público, y hay algo más que el Instituto Costarricense sobre Drogas dice, ok, es importante considerar el tema de la seguridad. Entonces yo, Cristian, no soy arquitecto, por favor, hay que cerrar y enrejar todo. Sí. Esa fue la primera reacción, y es la primera reacción de la gente en general. Exacto. Y la respuesta nuestra, por supuesto, fue, no, hay que abrir. No, exactamente. Dice, no, más encima, la vereda la vamos a incorporar dentro del espacio. Son cosas que
eran novedosas y entretenidísimas para poder entender el proceso que se estaba dando. Dentro de eso, una de los temas, me estoy retrocediendo un poquito para que vean, en la construcción de la misión tiene que ver, no la voy a leer, sino que tiene que ver cómo nos acoplamos diferentes profesionales en este proceso. Y eso fue la riqueza de esta misión. Y de la visión como tal, fue el espacio de reconocimiento que se fue dando en el proceso, a nivel interinstitucional, desde la teoría de la complejidad, desde las diferentes teorías de socialización, la regeneración del espacio, pasar de un espacio de inseguridad a un espacio de seguridad. O sea, cómo empezamos a diseñar un modelo de trabajo que no tiene que ver tan solo con el ideario de la arquitectura, sino que tiene que ver con el ideario de la opinión de las expresiones en forma participativa. Ese es el aporte que queremos hacer al proceso, a entender que estamos aquí hablando, aportando, entendiendo que hay una forma de hacer las cosas participativamente, considerando, y ahí también desde la participación es que nacen estos 6 ejes. ¿Cómo nacen? Les voy a contar un poquito cómo fue la experiencia. La opinión se rescata y cada expresión se decodifica. Y al decodificarla vamos agrupándolas por familias. Y esas familias van ideando, ojo, no lo hago yo en mi casa, cosa que sería mejor, sino que se hace frente a toda la participación de la gente. Esa es la gracia, que el análisis es colegiado y validado en el momento. Y esa es la diferencia entre poder llevarme la información y analizarla, sino que la comunidad de una vez te analiza la información, la participación. En este caso fueron los artistas, los arquitectos. Después hicimos trabajo con profesores de una escuela que quedaba ahí, Roosevelt. Los chicos que vieron en la foto son de esa escuela. Llegaron instituciones que no sabíamos que existían. Yo no sabía que existía una escuela hospitalaria, tanto en el hospital de niños como en el Calderón Guardia. Sí, por cierto, uno de los talleres que incluso nosotros mismos participamos es jugar el rol de personas con distintos grados de restricción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve una persona con restricción visual? ¿Verdad? Sí. O cómo ver por alguien que realmente ve solo manchas. Entonces esto realmente le cambia a uno la visión como diseñador, ¿verdad? La proximidad, las sensaciones, las formas, los colores, las texturas llegan a ser otra cosa de lo que uno en esa visión tan cerrada que uno tiene, ¿verdad? Tenía de cómo es que es el mundo o cómo se percibe el mundo. Exacto. Sigo con las personas con discapacidad, que fue una de las cosas que más me llamó la atención. La persona decía, nosotros nos ubicamos por olores. Entonces tienen que poner cierto tipo de planta con cierto olor para poder entender la forma en que circula el viento y nosotros poder orientarnos. Y ese fue el desafío de maestro. Pues sí. O sea, grande, o sea, no es poner cualquier planta, sino que tiene que tener cierta altura, nativas, ¿no? Además, sí, porque trabajamos, el reto era trabajar con plantas nativas de bosque húmedo premontano. El parque está como decía Cristian, en San Pedro, Montes de Oca, y entonces teníamos que trabajar con esto, que por cierto son plantas que no se encuentran en los viveros. Todavía hay que trabajar con la Municipalidad de Montes de Oca para que ellos produjeran esas plantas, ¿verdad? Por cierto, aprovechando de una vez, había mucha gente y muchos, el entorno era esencial. Este parque está a la par del cementerio de Montes de Oca. Y probablemente la primera reacción era, uy, a la par del cementerio, ¿verdad? ¡Qué miedo! Y nosotros trabajando con niños, y nosotros dijimos, pero si estamos celebrando la vida, bueno, hagamos entonces, relacionémonos con el cementerio, no como un símbolo de muerte, sino como un símbolo de vida. Y ahorita lo vamos a ver en el diseño, hay un mirador. El parque tiene un mirador, pero no tiene un mirador hacia las montañas, tiene un mirador hacia el cementerio, ¿verdad?
como una anécdota también, más adelante van a ver en el diseño, hay un riachuelo, un pequeño riachuelo dentro del diseño. ¿Cómo surgió? Bueno, porque la propia topografía del lugar nos lo dio. ¿Y por qué se formó ese riachuelo en el puro centro de Montes de Oca? Porque hubo un colapso en el cementerio y las aguas del cementerio comenzaron a salir por ahí, ¿verdad? ¿Cómo convertir eso entonces en un río de vida? ¿Verdad? Y eso, vean cómo tal vez cada dificultad, ¿verdad? Es que por eso los talleres son tan ricos, participativos. Cada dificultad la convertíamos entonces en un elemento más bien positivo, propositivo, ¿verdad? En fin, realmente como experiencia de trabajo es muy creativa, muy positiva, cuando uno sabía que tenía la opinión de los niños detrás, ¿verdad? El asunto es cómo compatibilizar todo eso, ¿verdad? Y ahí viene, de ahí nuevamente surge la propuesta de tener estos 6 ejes. Bueno, yo me fui. Me dijeron, no, usted no se va. Entonces, ¿cómo? Aquí usted participa como fiscal, tiene que ayudarnos a los arquitectos, a los diseñadores, a que no nos vayamos por donde nosotros queremos, sino que nos controle por dónde está el punto del concepto, para que no vayamos, no seamos locos, sino que tengamos el sentido correcto de este cambio. Varias veces dentro del anecdotario me tocó volver al punto. Es decir, mira, no va por ahí, va por acá. Hagamos esto no lo estamos cumpliendo, vamos por aquí. Ser fiscal en un proyecto no es grato, pero es rico responder a procesos participativos cuando estamos hablando de la recuperación de ese espacio público, donde era inseguro y hoy día se ve con un proceso totalmente diferente. Vamos a la parte más técnica ahora. A ver, ¿tú me sigo ahí o adelanto? Sí, tal vez en esto… Ponte ahí, ¿se escucha bien? No, no, ponte ahí, más directo. Sí. Ahí sí, eso. Es que me siento como un karaoke, entonces, no sé. Bueno, la idea en este equipo interdisciplinario, ahora van a ver, eran 50 y tantas personas participando en una parte o en otra del proceso. Y entonces, ¿cómo compatibilizar todo esto sin alejarnos de los insumos generados en los talleres participativos? Bueno, entonces nosotros cuando nos pusimos realmente a ver, bueno, ¿por a dónde vamos? ¿Cuál es el orden que llevamos? ¿Cuál es la línea que llevamos? Pues establecimos estos, lo que hemos llamado los ejes, ¿verdad? Pero también ya propiamente en el diseño del parque como tal, dijimos, bueno, démosle continuidad al espacio, démosle continuidad al espacio como espacio público, debe estar relacionado con el resto de la ciudad y con el resto de espacios públicos. Y fue así como también esto nos fortaleció la idea de que el cementerio es un espacio público. Entonces, pues, quitémosle todos los esquemas que tiene encima un cementerio e incorporémoslo, ¿verdad? Fue muy interesante, ¿verdad? Ahí tenemos toda una serie de anécdotas que con un café lo podemos conversar otro día, pero después igual nos propusimos el trabajo no de copiar a la naturaleza, sino realmente de emularla, de buscar cuáles son sus principios de asociación y por supuesto relacionado esto con las plantas nativas, entonces nos llevó a plantas que permitieran esta integración con lo lúdico, porque es un parque de primera infancia, entonces nosotros queríamos la exploración, queríamos la exploración no solo física, no solo sensorial, sino también la reflexión filosófica, ¿verdad? Y entonces esto nos llevó a plantas para tocar, plantas para oler, plantas para comer, ¿verdad? Y se fue creando toda una experiencia donde por el otro lado necesitábamos un auditorio. Bueno, ¿cómo debe ser un auditorio en esos términos?
cómo debe ser un área de juegos a la par de la circunvalación y a la par de 2 calles, ¿verdad? Y entonces recuerdo que esto rompimos también varios esquemas en esto, ¿verdad? Así, claro. Pasamos días completos discutiendo solamente los puntos de cómo entender la pista, la pista, San Pedro, las proximidades, la relación que hay con todo esto. Estos también fueron temas de análisis. ¿Qué hicimos antes, durante y después? En este momento, ex ante fue el diseño del parque y el diseño de los juegos. Van a ver que este diseño de juegos son juegos novedosos, juegos sonoros. Ya no es el típico balancín que uno con el que se crió, sino que hay una casa al revés. Entonces, y las personas con discapacidad también pensaron para personas con discapacidad. El tema del agua, también hay un puente entretenidísimo, hay un sector de juegos. Y durante el involucramiento de la construcción y expresiones artísticas, la idea también es que existan obras artísticas que estén expresadas en ese parque. Eso es súper importante. Y la sostenibilidad y el funcionamiento. De mi parte, yo dije, bueno, tendrán que hacer un diseño y la municipalidad tendrá que poner un guarda a las 24 horas para que el parque lo cuiden. Y llegan nuevamente sus queridos colegas y me dicen, no, Cristian, así no se funciona un parque. Un parque se autosostiene. Digo, wow. Hay algo tal vez en esto que quisiera comentarlo también, y es cómo hacer para que un parque siga funcionando. Nosotros pensamos que un diseño de este tipo se entrega y mucho gusto haberlos visto. No, realmente un parque tiene que seguir funcionando. Un parque debe funcionar las 24 horas del día. Como anécdota, para ilustrar lo contrario, cuando nosotros fuimos a identificar especies, ¿verdad? Al parque, tuvimos que entrar, a pesar de ser un parque en el centro de Montes de Oca, tuvimos que entrar con la policía, ¿verdad? Porque desgraciadamente, era un sitio, refugio de alguna población marginal, ¿verdad? Pero bueno, no importa, eso realmente no tiene mayor problema. Era cómo convertir eso en un sitio inclusivo para todos los sentidos. Por cierto, otra cosa, y era que el parque, a pesar de ser un parque para la primera infancia, debía ser un parque que permitiera el uso por todas las edades, incluyendo los adultos mayores, ¿verdad? Claro, hoy día quien tiene la responsabilidad del cuidado de los menores son los adultos mayores. O sea, esa es una relación que hicimos. La pregunta también fue, ¿cuándo empieza la primera infancia? ¿Y cuándo nace? No. En el momento del embarazo. Digo, wow. Entonces, había que considerar parejas embarazadas, había que considerar el proceso de lactancia. También. Sí, nosotros tenemos esto muy esquematizado muchas veces. Por ejemplo, la mujer que va al parque con su niño y le va a dar de mamar. Teníamos muy de cerca una experiencia que había sucedido en un centro comercial de la capital, donde a una mujer prácticamente la echaron por amamantar a su hijo en el centro comercial, y nosotros, por supuesto, dijimos, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, este parque más bien debe promover ese tipo de cosas, ¿verdad? Y debe promover a adultos mayores a la par de los niños. Y esto, por supuesto que esto además significaba seguridad, ¿verdad? Por cierto, aquí fue donde discutimos mucho en el término de igualdad. ¿Quién dice que un padre no puede llevar a su hijo al parque? Porque solo tiene que ser la madre, ¿verdad? Entonces, eso implicaba una serie de condicionantes al diseño, parece mentira, ¿verdad? Les quiero considerar el tema de seguridad. Los chicos piden túneles. Una de las cosas del proceso de socialización del niño en primera infancia es el túnel. Trabajar bajo túneles, vivir, o sea, ese es un modo de socialización, de juego, buenísimo. Pero me decía la arquitecta a cargo de los juegos, sí, hacemos túneles, pero 100% visibles. Bueno, ese es su problema, ¿no? El problema de arquitecto, de diseño. Haga el juego,
hacemos los círculos, los túneles, los tubos, pero siempre y cuando el cuidador esté observando 100% al niño. Perfecto. Sí, realmente, digamos, en este parque hay muchos elementos de entrar, de explorar, de pasar al otro lado, de por un momento entrar a lo desconocido. Entonces, todos los recorridos son recorridos donde van sucediendo cosas constantemente. Aquí siempre está pasando algo. Les comentamos el diseño del parque. Sí, sí. Sí, sí. Dale, te lo doy yo a ver de lo que sé, de lo que voy a aprender. A ver, acá está el anfiteatro. Esto que ustedes ven aquí es el cementerio, la mancha blanca, que es el cementerio San Pedro. Por aquí pasa la ruta de la vida. Acá está el riachuelo natural que está diseñado. Acá está el mirador, donde pueden bajar aquí sin ningún problema. Acá va a estar una obra de arte, aquí. Obra de arte que a su vez es un árbol que extrae agua de la atmósfera, ¿verdad? También. ¿Ves? Entonces, ¿cómo, es lo que les comentaba, cómo la acera normal se involucra dentro del espacio del parque? Y este anfiteatro, si se dan cuenta, acá está la calle, aquí, pero simplemente esto, en esta cobertura puede alcanzar 500 personas sin ningún problema. Cualquier evento al aire libre puede calzar perfecto. Esto, por supuesto, tiene una topografía, y esa topografía también implicó, porque otra de las demandas que nos propusimos era 0 movimiento de tierras. Ahí pueden ver el puesto de vigía, donde los cuidadores pueden estar ahí mirando, mirando el cementerio, que es lo que decía Alberto, o sea, ya está el cementerio, y acá están siempre el 100%, si se dan cuenta, los túneles que yo les hablaba, tienen que estar visibles 100% del cuidador hacia el menor. ¿Sí? No, aquí tal vez mencionar que de los árboles que habían en el lugar, dejamos los árboles nativos o que tuvieran alguna condición ya muy, muy particular para dejarlo. Entonces, realmente se quitaron únicamente algunas especies introducidas posteriormente o invasoras. Perfecto. Esa es la parte superior de altura, es la parte más alta de la topografía. Aquí está el anfiteatro, como pueden ver, está diseñado de tal manera que hacia la calle se pueda expresar la expresión artística. Pero también ahí, acá adentro hay una especie de gradas para que también puedan hacer pequeñas obras artísticas, ensayar un sinnúmero de cosas. Sí, permitía, digamos, distintos tipos de aforo, y el aforo mayor era la parte de la ciudad, las calles aledañas, como parte de eso. Ahí pueden ver juegos donde la silla de rueda puede estar ahí. Eso es genial. Otra, les comenté, la casa al revés. Ahí está la casa al revés que se está comentando. Estos juegos que están aquí, estos que parecen pino, al momento de tocarlos son sonoros. Ya no es un tipo de juego que estimula el tema sonoro. Estos también, los que están por ahí, hay muchos juegos sonoros donde está algo es acá. Mucha vegetación, ven mucha vegetación por todos lados, con diferentes que también tiene el tema de sensación sensorial. Está muy, muy presente en este desarrollo del parque. ¿Sigo? Sí. Bien. Tal vez una de las cuestiones que, digamos, que nos llevó más detalle fue digamos, la parte de definir la vegetación. Aquí la vegetación va variando constantemente, es una vegetación no solo, digamos, que algunas de sombra, otras de sol, sino que además cada una debía estimular un sentido en particular, esa exploración constante. Y entonces el diseño
de la ubicación de las plantas tenía que ser muy, muy preciso para que ese recorrido realmente fuera una exploración real, no solo sensorial, sino incluso filosófica. O sea, nosotros queremos que el recorrer por acá incluso sea pensar sobre la vida, pensar sobre qué es lo que significa la ciudad, qué es lo que significa la naturaleza, ¿verdad? Pero esencialmente pensarnos como seres humanos en toda su extensión, ¿no? Aquí, pues, para no entrar mucho en detalle, pero estos son planos de plantación donde incluso se están trabajando no solo plantas, sino materiales inertes, rocas, troncos, arenas, de todo tipo, ¿verdad? Para precisamente producir esa exploración. Sí, realmente es básicamente lo mismo. Bueno, aquí están todos. Importante entender que esto lo estamos desarrollando en la Municipalidad Montes de Oca. Ellos a través ya hay resoluciones, nos tocó ir a exponer al Consejo Municipal, fue una labor también muy de gestión política, financiera, técnica, y dentro de esto el programa Arte por la Paz, eternamente estamos agradecidos de un equipo que nos permite involucrarnos para poder desarrollar nuestros sueños como profesionales, aportando desinteresadamente en este proceso. Eso es clave. Los nombres que están ahí son personas que participaron en diferentes momentos del proceso. Destacar la figura de Gina Marín, artista también, gestora de Arte por la Paz, quien lideró todo este proceso y que hoy se encuentra enferma. Le mandamos un caluroso salud, un caluroso abrazo desde acá, que se recupere pronto. Ella lideró todo un proceso político, lideró todo un proceso institucional a partir del convenio Viceministerio de Paz del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación Pública. Este es el convenio que está. Y sobre eso nosotros nos pusimos a trabajar. ¿Algo más? No, realmente destacar que es un trabajo colaborativo liderado por Gina, pero es un trabajo colaborativo, interdisciplinario, constante de esfuerzo. Aquí nadie está ganando nada, ¿verdad? Eso es un trabajo de participación de distintas profesiones, pero realmente por el hecho de querer ver una ciudad mejor, ¿verdad? Y dentro de este marco de Arte por la Paz. Ese es uno de los mensajes que iniciaba Carolina en el inicio, decía mejorar la calidad de vida. Esa es la intención de nosotros, crear espacios que transformen la realidad, no tan solo de primera infancia, sino que nosotros también nos veamos involucrados dentro de este proceso. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Estamos? Muchas Muy gracias. amable, gracias. Al igual como lo hicimos con el bloque de ponencias anterior, queremos abrir un breve espacio para consultas. Ustedes me indican cuál sería la primera. Allá arriba hay una persona. ¿Alguna consulta? Levanta la mano, si no cerraríamos el ciclo de ponencias de esta tarde. Don Alberto. No. ¿No? ¿Algún comentario adicional que quieran hacer de cierre? No, tal vez como experiencia profesional, a mí me parece que esto es un trabajo muy diferente al trabajo que distintos profesionales hemos hecho, porque es un trabajo definitivamente de equipo interdisciplinario muy amplio con las comunidades, y las comunidades, los niños, etcétera, fueron los que dijeron realmente qué era lo que querían. Esto no es una cuestión de lo que a nosotros se nos ocurre. Imaginen ese equipo tan amplio, lleno de ocurrencias, sería un arroz con mango, ¿verdad? Esto es realmente de los insumos generados en esos talleres participativos, buscando la mejor forma en cómo ese grupo de profesionales lo puede hacer. Bueno, excelente realmente.
A nombre del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, queremos agradecer a todos los estimados profesionales por su participación en este segundo bloque de ponencias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.